Pues buenos días a todas y todos. Hablar de discriminación no puede obviar el tema de la violencia contra las mujeres y menos el contexto de violencia contra las mujeres que se vive en México, que se ha caracterizado en las últimas décadas por visibilizar a nivel internacional la violencia feminicida que vivimos todas las mujeres, ¿no? Me parece que el tema de feminicidio, de desaparición, de violencia sexual es transversal, nos afecta a todas, niñas, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres trans también, son víctimas a nivel nacional de esta violencia que es la más extrema y que si a veces, justamente me pregunto que si a veces las autoridades no se sensibilizan ante estas violencias y justifican y criminalizan a las mujeres, las revictimizan, pues ¿qué esperamos de las otras formas de discriminación, ¿no? Que ahí son totalmente invisibles? Algo importante que hace el comité es el reconocimiento de esta violencia feminicida. Plantea un reconocimiento de un patrón de violencia generalizada y quiero darle la magnitud a lo que significa hablar de violencia generalizada contra las mujeres, que es justamente esto, que nos puede afectar o nos afecta a todas, en todas las etapas de la vida, y que además reconoce este patrón de violencia generalizada en un contexto particular que vive México, donde está relacionada la violencia que ejercen agentes estatales y también otros grupos de crimen organizado. Y esto nosotras desde el observatorio pues lo hemos documentado, hemos visto el incremento del feminicidio y también los patrones de violencia que se ejercen en los cuerpos de las mujeres, donde, digamos, con o sin crimen organizado, la tortura, la violencia extrema, las mutilaciones están presentes en los cuerpos de las mujeres y que eso representa el odio que nos tienen. Y hablando de tantas mujeres, nosotras documentamos en los últimos 3 años 8.904 asesinatos de mujeres. Es por esta preocupación que el comité establece y pone este término extraordinario de entregar un informe a 2 años antes de ser evaluado, justamente sobre este contexto de violencia feminicida. Y bueno, sobre el primer punto que quiero abordar en cuanto a lo que emite el informe de la CEDAW y las recomendaciones, hablan de acceso a la justicia y por otro lado, en un segundo momento hablaré de la alerta de violencia de género. Y me voy un poco rápido, 5 minutos. En el tema de acceso a la justicia, lo señala como una acción prioritaria. ¿Por qué? Porque no solamente reconoce este patrón de violencia generalizada, de violencia feminicida, sino que también reconoce el patrón de impunidad. Y en este tema, recomendar que se investigue y se sancione de manera tan simple tiene también una gran profundidad. Porque lo que hemos visto con el acompañamiento de los casos es que esto está ausente, que las víctimas no tienen una investigación adecuada, no se actúa con debida diligencia y mucho menos se obtienen sanciones en estos crímenes que son los más terribles para la comunidad. Recomienda la homologación del tipo penal de feminicidio. Aún existen 3 entidades federativas que tienen un tipo penal que es casi imposible de acreditar. Y esto tiene relevancia también porque a nivel nacional el 24% de los casos de feminicidio, el 24% de este total de feminicidios son investigados como tal, es decir, la mayoría de los casos son investigados como supuestos homicidios, a pesar de las características que tiene y la objetividad del tipo penal. Entonces, en estos 3 estados, donde ni siquiera la norma te permite acreditar el tipo penal, pues es el primer obstáculo que está en la ley. No es el único, también en la práctica entidades que tienen un buen tipo penal como la Ciudad de México tienen estas resistencias para acreditar el tipo penal de feminicidio. Otra recomendación es que se conozcan las causas de esta violencia feminicida y pues aquí hay un reto particular porque también se vincula con otra recomendación donde habla de los mecanismos para contar con datos estadísticos fiables y desagregados que nos permitan conocer cuáles son estas violencias
y todas las características del feminicidio, pero también, cosa más complicada, los modus operandi en los casos de desaparición de niñas y mujeres, ¿no? Que eso es algo que también está invisibilizado. Recomienda que se simplifique y armonice el protocolo ALBA y alerta AMBER con todo lo que esto implica. Las acciones de búsqueda inmediata también son reconocidas y reiteradas por el comité de la CEDAW. También habla de la adopción de medidas de prevención. Sobre estos modus operandi de la desaparición sin datos no tendríamos pues ni siquiera las acciones de búsqueda. Y bueno, solamente sobre la alerta, puntualizar que habla de la participación de la sociedad civil y de las víctimas como actores importantes dentro del mecanismo, cosa que hemos visto restringida en los últimos años. Gracias, Ana. Los dos temas de matrimonio infantil, derechos políticos, electorales, fueron dos temas importantes para nosotras en los informes sombra que presentamos desde la cátedra. Con relación a matrimonio infantil, voy a ser muy concisa por el tiempo. Hubo una discusión un poco, digamos, tensa por parte del matrimonio infantil en la CEDAW. Sobre todo porque nosotras, desde el análisis que hicimos en la cátedra, a pesar de que conocemos que el matrimonio infantil está prohibido a partir de la edad de 18 años para que se puedan casar las niñas y los niños, nosotras encontramos que hay ciertos vacíos o dispensas, lo que se le llama dispensas, por las que todavía en algunos estados a las niñas pueden contraer matrimonio, sobre todo en las dispensas por falta de edad y por parentesco en tercer grado, que es justamente en donde nosotras encontramos que ahí puede haber el permiso que se les da a las niñas, o el permiso por parte de los jueces y por parte de pueden ser los padres o los abuelos para que las niñas contraigan matrimonio. Ante esto, pues nosotras en los informes sombra ante la CEDAW solicitamos que se eliminen todos los tipos de dispensas, como lo han hecho los estados de Campeche, San Luis Potosí y Yucatán, los cuales en sus códigos penales ya no contemplan ningún tipo de dispensa, y lo cual también va a permitir pues que se castiguen los abusos sexuales y la explotación sexual. Además, solicitamos que se capacite a jueces y autoridades administrativas en los 3 niveles de gobierno, sobre todo en materia de derechos humanos, en materia de derechos de niñas y adolescentes y en los estándares internacionales, para que al capacitarse pues ya no permitan o no otorguen las dispensas, ¿no? Por último, también solicitamos que se cree una base de datos con perspectiva de género sobre los derechos de la infancia, en donde se desagreguen por sexo, edad, etnicidad, ocupación, nivel de estudios, las niñas que actualmente ya se encuentran casadas y cuál es el estado en el que se encuentran esta población de niñas menores de 18 años, y que esta base de datos esté a cargo del CIPINA, el Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El segundo tema, pues, de derechos políticos electorales, ahí, como ustedes lo van a encontrar en la publicación de la doctora Aimé, ahí también pusimos todas las recomendaciones que solicitamos al Comité CEDAW en materia de armonización legislativa con el tema de la paridad. La paridad no solamente a nivel legislativo, sino también en los otros niveles ejecutivo, y también en el ámbito local con relación a la violencia política que están sufriendo las mujeres en los estados y en los municipios, con relación también a los partidos políticos, en la parte de los presupuestos, cómo se están ejerciendo los recursos. Y finalmente hicimos observaciones también con relación a los observatorios de participación política de las mujeres y al fortalecimiento de la participación de las mujeres indígenas en la participación política. Uno de los aspectos principales que solicitamos o que vamos a proponer es la creación de una fiscalía especializada en género para defender a las mujeres víctimas de violencia política, y desde el cual también en la cátedra hemos estado dando seguimiento a casos de mujeres que han sufrido violencia política y hemos estado también dando acompañamiento.
Pues por último, comentar que desde la Cátedra UNESCO dimos más cobertura a otros temas, a mujeres trabajadoras del hogar, a mujeres migrantes, mujeres encarceladas por aborto, objeción de conciencia, NOM 046, e hicimos también, en colaboración con la Red Mesa de Ciudad Juárez, un informe específico de las recomendaciones de CEDAW, del Comité CEDAW a Ciudad Juárez. Aproximadamente hicimos 6 informes sombra con un compendio de recomendaciones con más de 130 organizaciones, los cuales están en el sitio de la Cátedra UNESCO para que también los puedan conocer. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Desde los códigos penales, desde los marcos los punitivos, desde la última ratio, es decir, toda fuerza del Estado sobre las mujeres atenta, y es una grave discriminación, atenta contra el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el principio de igualdad, pero sobre todo contra este derecho a la diferencia. Entonces desde aquí es donde creo que también tenemos que ver las violencias, todas las violencias sobre esos cuerpos de las mujeres, sobre cuyos cuerpos se está legislando, y por eso creo que es importante que el Comité de la CEDAW se haya pronunciado sobre este tema desde el 2012 y ahora también en el 2018. Y por otro lado, pues el estudio que hemos hecho desde la academia, y hablo desde tanto el CEICH, la Cátedra UNESCO, Ciencias Políticas, del Centro de Investigaciones en Estudios de Género, y ahora el Programa Universitario de Bioética, en una universidad autónoma, pública, laica, que tiene la responsabilidad civil de ver estas situaciones desde una mirada muy crítica, buscando evidencias, buscando investigar, haciendo trabajo de campo, etcétera, y de la mano de las organizaciones que trabajan estos temas, ¿no? De la mano de las organizaciones que dan acompañamiento, de la mano de las organizaciones que están tratando de divulgar, de difundir lo que son los derechos sexuales y reproductivos, que son argumentaciones, podríamos decir, complejas, porque tienen que ver con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, con el derecho a un proyecto de vida propio para las mujeres, tienen que ver con el derecho a una maternidad libremente elegida. Entonces, bueno, creo que ese binomio que hemos hecho entre academia y sociedad civil ha sido, pues creo que disfrutable, ha sido también, pues, solidario, hemos trabajado en colectivo. Y desde ahí, desde el 2012, en la UNAM pensamos cómo hacer llegar lo que está sucediendo al Comité de la CEDAW en el 2012 y cómo acudir a Nueva York, que fue en el 2012 el 7º y el 8º informe, para poder hacer un cabildeo, sobre todo con la relatora para México, que fue la española Soledad Murillo de la Vega, que hizo un espléndido trabajo, cómo poderle comunicar lo que estaba sucediendo. Y en el 2012 lo que estaba sucediendo era que a raíz de las reformas constitucionales, a raíz de los cambios en materia de salud y en el Código Penal de la Ciudad de México, la reacción virulenta de los grupos antiderechos, de los grupos conservadores, para llevar a cabo en un activismo jurídico, yo diría que muy bien planeado y muy bien pensado, reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Hay diferentes tipos de reformas, que también eso complica el análisis. Pero por otro lado le fuimos a decir al comité de expertas de la CEDAW, sobre todo a la relatora, que los efectos de esas reformas que protegen la vida estaban teniendo efectos perversos en la vida y sobre todo en la libertad de las mujeres. Ya no digamos esa violencia extrema que hace que mujeres pobres, que mujeres marginadas y vulnerables acudan al aborto inseguro, al aborto clandestino y mueren. Y ahora muchas de ellas que llegan con complicaciones a los servicios de salud están perdiendo la libertad porque son denunciadas por los prestadores de servicios de salud reproductiva. Y le llamamos a nuestra forma de intervenir en el 2012 y lo ratificamos ahora también en el 2018, mujeres privadas de la libertad por aborto y delitos relacionados. ¿Y por qué por aborto y delitos relacionados? Es decir, el usar la fuerza de la ley contra las mujeres por situaciones de aborto, que es un delito que está tipificado de diferente manera en toda la República Mexicana, estaba llevando a las mujeres no a ser acusadas del delito de aborto, sino de homicidio agravado, uno de ellos, o de homicidio, o de homicidio en agravio de un producto en gestación, que es un absurdo jurídico, es una aberración jurídica. Entonces, por eso pensamos que era estratégico nombrarlo. ¿Cómo nombrar? ¿Cómo tener nuevos vocabularios para politizar y para evidenciar lo que estaba sucediendo? Por eso le llamamos aborto y delitos relacionados. Ahora, ¿cómo hemos ido construyendo cifras? Porque en el 2012 no había cifras
había muy pocas, pero no eran oficiales, eran de custodias en los penales, de reclusas, pero ya en el 2018 tenemos más cifras. De hecho, se va a presentar un informe que se llama Criminalización de las Mujeres en México, que lo presentan varias organizaciones esta semana en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero aquí lo importante es que ya se pudieron cruzar cifras oficiales para el informe en el 2018. Y lo importante de las recomendaciones es que el comité confirma lo que dijo en el 2012, ahora en el 2018, el libre acceso al servicio de salud sexual y reproductiva y sobre todo un aborto seguro, legal, acompañado. Ya tenemos estadísticas. En la Ciudad de México quedan muchos pendientes, pero creo que eso lo podemos ver en próximas reuniones. Que en un futuro nos permita tener buena información, tener resultados claros, no solo a instancias internacionales, sino sobre todo para nosotras y para nosotros, que podamos constatar que realmente estamos viviendo libres de discriminación y de esta violencia sustentada en la discriminación. Y a mí me tocan unos temas, sobre todo uno bastante controvertido. Dentro del feminismo tenemos debates intensos históricamente en torno a la igualdad y la libertad. Y un tema relevante al respecto tiene que ver con la prostitución. En particular en la Ciudad de México se ha buscado instalar un debate respecto de dar reconocimiento legal a la prostitución, nombrándola como trabajo sexual y con ello reforzar la tradición del Estado mexicano de reglamentar la prostitución. En la CEDAW tenemos, y en sus recomendaciones del comité, una respuesta clara a estos planteamientos. Es fundamental, sí, atender a las mujeres en prostitución para avanzar en la erradicación de esta forma de discriminación para todas las mujeres. Es decir, es necesario atenderlas no para validar dicha actividad que implica no solo recursos económicos, sino que también trae desigualdad. En ese sentido, la CEDAW retoma ahora en el 2018 varios planteamientos que va articulando en torno a lo que se ha hecho respecto de la trata de personas con fines de explotación sexual y de manera específica respecto de la prostitución. Ahí señala su preocupación por los reportes que se tienen de violencia por parte de la policía, así como actos de extorsión, detenciones, arrestos arbitrarios de mujeres en prostitución, y le preocupa severamente la información tan limitada que se tiene de las mujeres en prostitución, así como la ausencia de servicios y programas específicos para ellas, en particular como un soporte para salir de la prostitución para quienes elijan esto. En ese sentido, la CEDAW es muy clara en dar un par de recomendaciones específicas en torno a la prostitución. Hay muchas otras en torno también a la trata de personas, no entraré en ello porque tengo 3 temas, pero lo pueden leer en el informe de recomendaciones, pero hay 2 concretas. Una que tiene que ver con realizar estudios sobre las causas y grados de prostitución en México, que ahí yo creo que es fundamental que se puedan incluir a todas las partes involucradas y que también reflejen las distintas posiciones. Creo que el debate que tuvimos en esta ciudad en torno a la Constitución, en donde tuvimos ya elementos de este debate, nos da cuenta de que hay mucho que plantear y que tenemos que verlo desde distintas posiciones, tanto de quienes lo están viviendo. Es importante visibilizar quienes están consumiendo y cómo se construye la demanda de este tipo de actividad. También se da la recomendación sobre servicios y programas de apoyo para las mujeres en prostitución, que ahí habría que definirlas de acuerdo a este diagnóstico que se dé, y parte de lo que proponemos en este documento es que la hoja de ruta incluya sobre todo una propuesta indispensable de convocar desde los 3 poderes a dialogar. Necesitamos hablar, tener información, que el funcionariado sepa cuáles son los ejes de debate y desde ahí pues pensar las formas de pensar la legislación y las políticas públicas. El acceso a la justicia como un segundo tema, y puesto que tengo un minuto,
está presente no solo reiteradamente en las recomendaciones de la CEDAW, sino que está presente en las sentencias que tiene México por incumplimiento de sus obligaciones en derechos humanos. Lo que le preocupa a la CEDAW es la reiteración, no tanto de la falta de protocolos, que eso está ahí presente, sino la reiteración de que quienes operan la ley tienen estereotipos, no saben de qué se trata la discriminación. Y ahí creo que es fundamental e indispensable elaborar y homologar instrumentos claros de evaluación de la capacitación que se está dando, que se tenga un registro claro de las funcionarias y funcionarios que están operando con discriminación, y ahí hay un papel fundamental de las comisiones de derechos humanos y todos los órganos internos de control. Es importante diseñar los indicadores adecuados para evaluar cómo se están cumpliendo las obligaciones en derechos humanos en el acceso a la justicia, y sobre todo cómo armonizamos la normatividad administrativa y laboral, que es la que les puede poner un límite a este funcionariado, que tenemos una alerta de género en esta ciudad para terminar con la violencia institucional. Solo quiero un punto más. Sobre la discriminación laboral, no lo plantea el comité de la CEDAW, pero tenemos una deuda central con las y los trabajadores, pero sobre todo las trabajadoras en la administración pública que están operando la legislación de derechos de las mujeres, que no tienen condiciones laborales adecuadas, que están en un alto riesgo y que les estamos exigiendo sin condiciones para que puedan cumplir sus obligaciones. Andrea, muchas gracias. Principalmente creo que no son temas no resueltos. Acá se ha tocado el tema del matrimonio y lo que eso implica, ahora hablando del trabajo sexual, y me parece que las mismas expertas de la CEDAW nos hicieron el señalamiento de que estos temas no había acuerdo siquiera al interior de las expertas, y que es un tema que tenemos que seguir debatiendo, que tenemos que seguir analizando para que realmente podamos llegar a avanzar en el respeto de los derechos de todas las personas. Creo que la recomendación que leyó Andrea precisamente, que hacen las expertas, no va más allá de decir tenemos que seguir estudiando, hay que juntar a todas las partes, hay que comprender mejor el fenómeno, y eso me parece que es fundamental, ¿no? Y en ese sentido yo quiero centrarme en el tema de la sexualidad, porque es vergonzoso que nuestro país ocupe los primeros lugares alrededor de las violaciones en el tema de la sexualidad. El embarazo adolescente, México es de los países principales en embarazo adolescente, y esto tiene que ver con el abuso de menores, que también estamos en los primeros lugares en el mundo en abuso sexual de menores. Entonces me parece que cuando nosotros hablamos de sexualidad, generalmente parece que dicen, vamos a hablar de lesbianas. No. Todos tenemos sexualidad. Es igual cuando hablamos de orientación sexual, todas las personas tienen orientación sexual, y no podemos restringirlo a un pequeño sector, porque el haber reducido la sexualidad a pequeños grupos y no analizar cuál es la vida sexual de nuestro país, cuáles son las prácticas sexuales que tenemos, nos ha llevado a que lo tengamos oculto dentro del cajón y que no podamos realmente tener todavía en nuestro país debates abiertos en torno a la sexualidad. Yo creo que es uno de los países más atrasados en este campo, y tenemos que abrir muchos más espacios para poder avanzar y realmente comprender mejor qué es la sexualidad y cuáles son las prácticas sexuales que tenemos. Voy a continuar leyendo porque quiero tocar algunas de las recomendaciones que señalaron las expertas, y no quiero pasarme con el tiempo. Y dice, desde la década de los años 70, el feminismo identificó a la sexualidad junto con la violencia como las dimensiones principales en los procesos de dominio, subordinación en los que se encuentran las mujeres. El combate a la violencia contra la mujer ha sido uno de los ejes principales de la lucha feminista. No obstante, la sexualidad no ha sido ponderada de la misma manera para el desarrollo de estrategias que posibiliten desarticular el sistema de dominio. Aún así,
Pareciera que desde las instancias intergubernamentales como la CEDAW, esta preocupación es permanente y ha estado presente en todas las recomendaciones que el comité emite todos los años, por lo que consideramos que habría que dar una vuelta a los supuestos iniciales, es decir, a esas premisas feministas, para identificar las principales problemáticas en este campo y diseñar y exigir acciones para su mejor desarrollo. Las feministas han planteado el derecho al disfrute pleno de la sexualidad para las mujeres, por lo que ha exigido que se reconozca el deseo y necesidades sexuales. En los últimos años, pareciera que este reconocimiento se ha acrecentado. No obstante, la falta de una educación sexual integral en el sistema educativo ha llevado a que el ejercicio de la sexualidad enfrente distintos obstáculos, algunos desde la vestimenta y el uso del cuerpo, donde incluso la presencia pública implica un riesgo para las mujeres. En otras ocasiones están relacionados con el sistema de discriminación impuesto en la sociedad, pero principalmente son expresiones del sistema de dominación donde se quiere mantener subyugadas a las mujeres. Y es precisamente en este campo donde se conjuntan las dos dimensiones señaladas, la violencia y la sexualidad, ya que la violencia sexual se utiliza como una forma de mantener a las mujeres intimidadas de ejercer su libertad, pero también de desarrollar proyectos de vida propios y tomar decisiones necesarias para viajar, aceptar un empleo o un ascenso laboral, ocupar puestos de representación política o simplemente tomar un rato de diversión. El comité reconoce los esfuerzos invertidos, pero se señalan también los desafíos aún desatendidos. Considera que la falta de mecanismos efectivos e insuficientes asignaciones presupuestarias para implementar y monitorear las leyes relacionadas con la igualdad de género y el derecho de las mujeres a una libre de violencia no ha logrado eliminar la discriminación, especialmente las formas de discriminación contra indígenas, mujeres afroamericanas, migrantes, mujeres con discapacidades, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales. Es decir, realmente el comité se centra de una manera importante en varios puntos que tienen que ver con la sexualidad y me parece que no podemos seguir dando tumbos, no tomando en cuenta esta dimensión que acompaña la vida de las mujeres y de todas las personas en todos los espacios de la vida. El acoso sexual está en la calle, en el transporte, en el trabajo, en la escuela, o sea, tenemos que verlo como una dimensión que nos acompaña en todos los espacios de nuestras vidas. Gracias. Consideramos y tenemos mucha claridad que el acceso a la tierra de las mujeres en las zonas indígenas es un eje fundamental en tanto que atraviesa con todos los otros temas. Por ejemplo, el tema de empoderamiento económico, acceso a la alimentación, acceso a los recursos naturales, pero también tiene que ver mucho con la violencia que están sufriendo los pueblos como entes colectivos, por supuesto, y como personas, las mujeres como personas, como sujetas individuales. En ese sentido es que se proponía, o nosotros visibilizábamos, que en México, por lo menos, no existe un estudio particular que nos dé cuenta de qué manera la invasión a las tierras y territorios de los pueblos indígenas está afectando, está aumentando en números los casos de feminicidios en mujeres indígenas. Y cómo esto, el acceso, la invasión a las tierras y territorios y por la presencia de empresas transnacionales, cómo es que también esto impacta en la calidad de vida de las mujeres indígenas y, por supuesto, en los desplazamientos forzados que están teniendo las mujeres indígenas, porque no solamente es por la presencia de las empresas, sino también por la presencia de crimen organizado. Y en ese sentido es que veíamos que las mujeres indígenas pues todavía tienen problema para acceder a la tierra en estos términos, ¿no? por los efectos sociales y por la presencia de empresas y demás. En términos de política pública, si bien se implementaron acciones jurídicas, por ejemplo, el hecho de que las mujeres deben de tener representatividad dentro de estos órganos colegiados a nivel comunitario, como son las asambleas comunitarias o grupos o representantes de los bienes comunales, en donde las mujeres tenían que tener representatividad, pero no tenemos a nivel nacional, por lo menos, una política pública que impulse
que las mujeres deben de participar en estos espacios, está en el marco normativo, pero no podemos nosotros pedir, por ejemplo, que las mujeres deben de tener la misma proporción de participación 50 y 50, cuando por lo menos en el registro agrario nacional quienes tienen mayor propiedad pues son los hombres que las mujeres. ¿Cómo lo hacemos? Si los propietarios son el 70% y 30%, es imposible que sean 50 y 50, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que no hay un mecanismo, no existen acciones que estén impulsando al derecho al acceso a la tierra, desde el derecho, y no hay acciones, simplemente estuvimos investigando en las diversas dependencias si hay acciones encaminadas a fortalecer a las mujeres en tanto y cuanto al derecho al acceso a la tierra, y no tenemos hasta ahorita, no hay acciones que vayan encaminadas para que las mujeres indígenas tengamos esta idea de que tenemos acceso a la tierra como entes individuales y por supuesto como entes colectivos. Esos son uno de los puntos que encontramos. Y la otra cosa que encontramos frecuentemente es que para poder acceder a una vida digna que atraviesa, como decía, con el acceso a la alimentación, el acceso al agua, el acceso a la salud y demás, es que los recursos que usan las mujeres tienen que ver mucho con la producción del alimento, pero también con el acceso al agua. El agua está contaminadísima ahorita, entonces muchas mujeres que quieren producir, pues no pueden producir. Uno, no tienen acceso al agua; dos, no tienen acceso a la tierra, o tienen acceso al agua pero está contaminado o está en área de conflicto. Entonces, eso es una de las cosas que veíamos. Y el otro punto que visibilizábamos es que si bien a las mujeres indígenas rurales sí se les ha apoyado, seguimos estando en una política paternalista. Por ejemplo, en el caso del programa muy conocido, en el que pues sí se siguen sujetando a las mujeres con esta política partidista, pero sobre todo paternalista, y se le está dando un uso político partidista a estos programas. Y por tanto, las recomendaciones del comité pues sí tienen que ver con eso, que se revise, que hay todavía grandes desigualdades. Me gustaría ahondar más, pero sí las invito que, si es posible, pudiera revisar el informe que nosotros presentamos, que está en la plataforma de la CD, y en el CD, que es un resumen nada más, pero el informe amplio está en la plataforma de... ¿Qué programa es ese? Prospera. Liliana, muchísimas gracias. La parte de nuestros insumos con Cátedra UNESCO, siempre pensamos que el trabajo en colectivo es mejor, y bueno, creo que aquí está quedando esto muy claro, ¿no? Y bueno, me toca contarles un poco de un tema que ha sido poco visible en los últimos años. Ha estado trabajando para colocar el tema de la migración y el refugio sobre la mesa, y sobre la mesa del diseño de políticas públicas, y sobre todo de la regulación o de la homologación con marcos internacionales que protegen a estos grupos de población. Nosotros somos una organización que estamos más bien en Chiapas, sin embargo, obviamente no podemos separarnos de lo que ocurre a nivel del Distrito Federal, pero también a nivel nacional, porque bueno, la migración y lo que está pasando es una cosa que se está presentando en distintos estados, ¿no? Nosotros, bueno, trabajamos con mujeres sobre todo que vienen de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. Muchas de ellas son desplazadas de sus países por violencias estructurales, por supuesto, pero también por violencias de género, violencias intrafamiliares, o porque vienen siendo perseguidas por integrantes de maras que las quieren obligar o a que sean parte de la mara o a que sean sus parejas sexuales, y si ellas no acceden a esto, bueno, pues se les va la vida o se va la vida de las familias o de sus hijos. Entonces ellas vienen huyendo y tratando de encontrar una mejor posibilidad de vida, ya sea aquí o en Estados Unidos. Lo cierto es que, bueno, durante los últimos 10 años cada vez se feminiza más el proceso migratorio, y cada vez más a partir del 2014 se presentan niños, niñas y adolescentes que están tratando también de encontrar un lugar de protección fuera de sus lugares, ¿no? Muchas de ellas son niñas, muchas de ellas son adolescentes, y bueno, eso como en términos generales es el fenómeno en el que nos estamos encontrando. Debo decir que es la primera vez que CEDAW se pronuncia en este tema. Hemos trabajado en muchas organizaciones en este sentido, justo para visibilizar lo que está pasando, la ausencia de políticas públicas en el Estado mexicano, que más bien lo que ha estado implementando es una política de detección, detención y deportación inmediata, ¿no? O sea, tenemos cifras terribles de mujeres y de personas en general que son deportadas
pese a que tengan la posibilidad de buscar refugio o asilo en México, ¿no? Entonces, bueno, una de las recomendaciones más fuertes va en ese sentido, ¿no? El permitir que las mujeres tengan información y puedan acceder al proceso de asilo, que ha sido como la negativa constante. Nosotros lo que veíamos, además de estas recomendaciones que hace CEDAW y tratando como de relacionar lo que pasa en el estado de Chiapas con lo que está pasando en el Distrito Federal, es que, bueno, primero tiene que pasar, para poder dar solución y atención a esto, tiene que pasar por un reconocimiento del Estado mexicano de que México es un país de destino, no es solamente un país de tránsito. México tiene todos los niveles de la migración, somos expulsores, somos país de destino, somos país de tránsito y somos un país a donde nos están deportando a muchos de nuestros connacionales que vienen de Estados Unidos. También tenemos que partir del hecho de que el tema económico nos atraviesa y las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos marcan la política migratoria y sobre todo la política de seguridad nacional. Un elemento clave es que la migración deje de ser vista como un tema de seguridad nacional. Mientras eso siga siendo así, las personas van a ser perseguidas y va a ser criminalizada la migración, pese a que solamente es una falta administrativa. Y eso se junta con las violencias locales que vamos viendo, ¿no? Las mujeres en particular que van llegando al estado de Chiapas, que acceden en este lugar al proceso de asilo, pues son encontradas fácilmente por su agente persecutor. Eso nos obliga a nosotros buscar los traslados a zonas más seguras y pues el Distrito Federal justo es un lugar seguro para ellas, ¿no? Y es un reto para todos los estados que estamos viviendo esto, porque bueno, tenemos que trabajar con estereotipos, tenemos que trabajar contra la xenofobia y tenemos que sensibilizar a la población, pero no solamente a la población, también tenemos que sensibilizar a las empresas o a los posibles empleadores de que las personas migrantes, pese a su condición migratoria, tienen derechos laborales que les deben ser respetados y garantizados. Y aquí el papel de las autoridades laborales y otras en general es fundamental. Y yo creo que una clave también en estos temas de sensibilización es el papel que pueda tener COPRED, pero que también pueda tener la Comisión de Derechos Humanos del DF en estas campañas de información y sensibilización para poder dar acceso a una vida libre de violencia a estas mujeres que vienen buscando protección. Gracias. No es casual que en los últimos años las personas defensoras de derechos humanos y las periodistas nos hayamos hecho visibles a partir de la violencia que se está ejerciendo contra nosotras. Especialmente las defensoras son el primer frente de resistencia ante una política avasalladora de expropiación y de violación de derechos humanos. Y por el otro lado, las periodistas somos las aliadas naturales precisamente para el derecho a la información de las mujeres. Somos nosotras las que estamos colocando en los medios de comunicación aquello que los medios tradicionales no han colocado en la agenda pública. En el año 2012, recién aprobada la Ley de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se iniciaron también los trabajos del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entonces, por primera vez, estas dos poblaciones, las defensoras y las periodistas, acudimos al comité de expertas de la CEDAW para poder mostrar lo que estaba ocurriendo. Me parece importante rescatar precisamente la recomendación de 2012, porque no podemos hacer caso omiso de las recomendaciones anteriores que el comité de expertas ha emitido al Estado mexicano y que ahora en 2018 en muchos de los casos se vuelve a ratificar. Entonces el comité de expertas señalaba: el comité insta al Estado parte a 1. Garantizar la rápida aplicación de la Ley de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del 2012 en los planos federal y estatal, a fin de garantizar la vida, la libertad y la integridad de las periodistas y las defensoras de los derechos humanos, y vele porque no sean objeto de ningún tipo de violencia. Dé prioridad al establecimiento del mecanismo de protección de los periodistas y defensores de derechos humanos previsto en la Ley de Protección de los Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del 2012 y se asegure se incluye un enfoque de género. Adopte medidas concretas, adecuadas, efectivas para prevenir e investigar los ataques y otras formas de abusos perpetrados contra mujeres periodistas y defensoras
de los derechos humanos y para enjuiciar y castigar a sus actores y adopte medidas eficaces para luchar contra la impunidad. Aquí hay una absoluta, clara línea de lo que tendría que haber ocurrido en 2012. 6 años después, lo que les puedo decir es que hasta mayo del 2018 el programa de libertad de expresión de CIMAC registró 329 casos de violaciones contra mujeres periodistas. De estos casos, 9 fueron feminicidios, 2 desapariciones, 3 fueron desplazamientos y en 2 casos más se trató de periodistas obligadas al exilio junto con sus familias. En la mayoría de estos crímenes no se ha castigado a los culpables. ¿Qué es lo que recomienda ahora recientemente el Comité de Expertas en el 2018? Lo que dice el comité es que observa con preocupación que las defensoras de derechos humanos y las periodistas están sometidas a diversos crecimientos de manifestaciones de violencia cometidos por agentes del Estado en algunos casos. El comité también está preocupado por los informes que indican que en las redes sociales los ataques digitales se utilizan como una herramienta por parte de grupos anónimos para incitar la violencia contra las defensoras de derechos humanos y periodistas. Por ello, el comité recomienda que el Estado parte adopte medidas concretas y efectivas para aplicar plenamente y con perspectiva de género el Mecanismo Federal de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y los periodistas en todo el Estado, y privilegiar una investigación especial y castigar los ataques que forman los abusos perpetrados contra mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas y tomen medidas efectivas para combatir la impunidad. Esto lo recomendó hace un mes. Hoy les quiero decir que el Mecanismo Federal de Protección, que tiene a su cobijo 700 personas, está a punto de cerrar en términos de que le falta presupuesto. Al 1 de octubre, el mecanismo federal, el fideicomiso que tiene el mecanismo federal para proteger a 700 personas, que hoy tiene 3.000 medidas, está a punto de retirarlas porque no tiene, el Estado mexicano no garantizó los recursos necesarios para precisamente que el mecanismo pudiera funcionar. Pero no solamente es a un mes de la recomendación de la CEDAW, a un año de que el gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometiera a que el Mecanismo Federal de Protección no volviera a tener la crisis que tuvo el año pasado, precisamente por la misma razón, por la ausencia de un presupuesto que garantice que el Estado cumpla con su obligación de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y algo que me parece fundamental es precisamente que en la Ciudad de México hay una verdadera articulación. Esta es la Constitución que reconoce el derecho a defender derechos humanos y el derecho de que las personas que están exiliadas o que son desplazadas por publicar, por informar, por hacer periodismo y lleguen a la Ciudad de México. Esta es una ciudad de acogida que necesitamos garantizar los mecanismos necesarios para ser efectiva. De los mayores avances en materia de igualdad de género. Sin embargo, una de las agendas que se han encontrado marginadas de la política local es la que vincula la responsabilidad de los medios de comunicación y las tecnologías de información, en particular Internet y redes sociales, en la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Esta marginación encuentra eco en la falta de atención nacional e internacional en este tema. Un ejemplo es justamente la protección de mujeres periodistas, como bien lo ha ilustrado Lucía Gómez. Por ejemplo, en 2016, la CEGOP firmó con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIR, que agrupa a los 2.000 industriales de este sector, un acuerdo dirigido a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en los medios de comunicación, que hasta ahora ha sido letra muerta. Sin embargo, el Comité CEDAW establece en sus recomendaciones la obligatoriedad de que el acuerdo sea cumplido en 2 años. Solo recientemente es que la comunidad internacional ha comenzado a enfocar sus esfuerzos en el papel de medios y nuevas tecnologías en el avance de las mujeres. Ejemplos de ellos son la CSW de este año, que eligió como tema de examen género y comunicación. En este marco, la Global Alliance on Media and Gender, la Alianza Global de Medios y Género, que presido junto con el gobierno mexicano, lograron incidir en las conclusiones acordadas por los Estados miembros, mismas que incluyen 8 recomendaciones dirigidas a medios y TIC.
El hito más reciente lo constituyen las recomendaciones del Comité CEDAW al Estado mexicano. El informe de sombra que presentamos desde la RAMAC y su participación en las sesiones que tuvieron lugar durante la 70ª sesión permitieron llamar la atención del comité sobre la importancia de estos sectores en la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Presentamos un informe muy vasto que da cuenta de no solamente la desigualdad de género, sino de la violentación de derechos humanos de las mujeres y las niñas en contenidos a través de estereotipos sexistas, de todos los medios de comunicación, incluida la publicidad, del acceso marginal de las mujeres a las industrias de comunicación, particularmente los puestos de toma de decisión, de las violaciones a sus derechos laborales, de la violación a derechos de mujeres periodistas, de la violencia en redes sociales, esto que se denomina como ciberviolencia, y de la falta de un programa nacional y local de educación para los medios y las nuevas tecnologías con perspectiva de género que eduque desde la infancia, que forme a niñas y niños en el consumo de medios de comunicación. De todo ello, logramos que diera constancia el documento de recomendaciones emitido por las expertas del Comité CEDAW el 20 de julio pasado, en 3 capítulos. En el capítulo de estereotipos, cuando el comité expresa su preocupación por la normalización de la violencia contra las mujeres y las imágenes estereotipadas y sexualizadas de mujeres en los medios de comunicación, en el punto 19b, así también en el de defensoras de los derechos humanos, cuando establece que las redes sociales y los ataques digitales se utilizan como una herramienta por parte de los grupos anónimos para incitar a la violencia contra las defensoras de los derechos humanos y las periodistas, e igualmente en el capítulo de educación, cuando manifiesta que persiste la subrepresentación de mujeres y niñas en ámbitos de estudio tradicionalmente dominados por los hombres, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, es decir, STEM. Por su relevancia histórica, lo hemos dicho ya reiteradamente, estas recomendaciones representan una hoja de ruta. Y en particular, además de las recomendaciones que lista el Comité CEDAW y de las cuales hago una revisión crítica en el CD que ustedes tienen en sus manos, consideramos que es preciso que a nivel local y a nivel federal se impulse una política y mecanismos que promuevan a cambios en los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de carácter integral. Es decir, que no solamente se enfoquen en contenidos, que es donde se han apuntado los esfuerzos en materia de erradicación de estereotipos sexistas, sino ya en estas otras dimensiones que he mencionado: acceso y participación paritaria de las mujeres en estos sectores, garantizar la seguridad de las mujeres periodistas y sus derechos laborales, la libertad de expresión y el acceso a la información. El tema que puso aquí sobre la mesa Andrea Medina no es un asunto menor. Esto de los estereotipos entre los funcionarios públicos vincula el quehacer de los medios de comunicación que reproducen estas perspectivas que revictimizan a las mujeres, pero además también experimentamos una falta de acceso a la información o una violentación en nuestro derecho al acceso a la información cuando a las organizaciones y a las mujeres académicas se nos niega la posibilidad de acceder a los datos oficiales que solicitamos a las dependencias gubernamentales sobre las violaciones a derechos humanos de mujeres y niñas. Necesitamos que se produzcan datos regulares basados en indicadores de género para informar sobre las brechas de desigualdad en medios y TIC, hacer referencia específica al papel de estos sectores en la política global de igualdad de género. Es preciso promover programas, ya lo dije, de alfabetización mediática y digital con perspectiva de género que se centren en mujeres y niñas marginadas, y muy importante, promover currículas en las carreras de periodismo y comunicación de las universidades de la Ciudad de México, pero también en las nacionales, para que incorporen la perspectiva de género. Muchas gracias. Solamente hacer una aclaración en relación a este debate que plantea nuestra compañera Andrea y que puntualiza la doctora Gloria Careaga. En efecto, en una de las reuniones privadas que tuvimos con una de las expertas del Comité CEDAW a propósito de la discusión sobre matrimonio infantil y prostitución, ella señaló: lo que establece la legislación internacional sobre los derechos humanos de las mujeres no contempla excepciones nacionales. Tal es el caso en la consideración de estos dos temas. Muchísimas gracias. Yo quisiera decir, antes que nada, que para mí la experiencia de participar con todas y todos los que fueron a Ginebra fue una experiencia pues completamente de vida, ¿no? Y yo quiero decir que las que van
realmente hacen las recomendaciones, prácticamente las redactan las recomendaciones, y que son mujeres de carne y hueso, al igual que las expertas, y que la lucha por los derechos humanos de las mujeres y por el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en México cumple este año 37 años, y no podemos decir ni siquiera que vamos al 20% del cumplimiento del contenido de la CEDAW. Falta mucho para que el Estado mexicano logre implementar los derechos más básicos de las mujeres, ¿no? Entre ellos, pues, por supuesto, estos dos derechos que mencionó, creo que Lucía de Aragones, el derecho a vivir una vida libre de violencia como el más básico, y el derecho a un aborto legal en el hospital como mínimos para las mujeres mexicanas. De hecho, creo que es el activismo y lo que sacó adelante, el activismo de las académicas y de las organizaciones de la sociedad civil, lo que saca adelante el cumplimiento de la Convención. No así, desde mi perspectiva, por supuesto, la voluntad del gobierno, en este caso, que presente informes de manera desorganizada. Actualmente, México ha presentado exactamente 9 informes sobre el cumplimiento de la CEDAW, y todavía el propio, gobierno mexicano no cuenta con una metodología para la presentación de los informes, de manera que incluso las respuestas a las preguntas de las expertas dentro del examen periódico universal al Estado mexicano son desafortunadas, incluso desorganizadas, y no responden a las preguntas concretas que plantean las expertas. Esto es algo muy importante. De hecho, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación lamentó la situación en la que se encuentran las mujeres mexicanas respecto a la violencia, principalmente a la desaparición forzada y al feminicidio. Y el COCEDAW emitió 67 recomendaciones específicas al Estado mexicano. Todas las recomendaciones se podrían convertir en iniciativas de ley, desde mi punto de vista. Por eso llamo la atención principalmente a las legisladoras que se encuentran aquí. Son de cumplimiento obligatorio, no son de elección, porque pareciera que aparte los gobiernos o quienes gobiernan a veces creen que pueden elegir cumplir o no con una recomendación como la prohibición del matrimonio infantil, que el experta justamente nos recordó a todas que una niña es, a partir menor de 18 años, sigue siendo una niña, y que todas las enmiendas que permiten el matrimonio infantil antes de esa edad deberían de ser retiradas de la ley. Las recomendaciones, en realidad, todas, como les digo, podrían ser legislaciones. Seguridad para las mujeres, capacitación en derechos humanos y violencia contra las mujeres a los funcionarios, evaluación de la capacitación a las mujeres, derogación de marcos legislativos que subsisten en los que se violan derechos humanos de las mujeres, sobre todo de mujeres con discapacidad, mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero, intersexuales, garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, incrementar los recursos humanos técnicos de los institutos nacionales de las mujeres, de los institutos estatales de las mujeres, usar las medidas especiales y de carácter temporal de la Convención para disminuir las brechas de género y la subrepresentación de las mujeres en el espacio público, superar el machismo y los estereotipos discriminatorios e incentivar a los medios para promover imágenes positivas de las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, afromexicanas, de las que no hay ninguna campaña en ningún órgano de gobierno, incluyendo las comisiones de derechos humanos. Son invisibles las mujeres afromexicanas, migrantes y refugiadas, sobre todo también son muy invisibles para el Estado mexicano. Que se cumplan con 2 recomendaciones básicas, la 19 y la 35 sobre violencia contra la mujer, y donde medidas urgentes para prevenir las muertes violentas contra las mujeres, las violaciones, las desapariciones, abordando las causas de este fenómeno, incluyendo la violencia armada. O sea, lo que nos está diciendo el comité es que no se vale decir que no sabemos quién está asesinando a las mujeres en las entidades federativas. Claramente es el crimen organizado, dice el comité CEDAW, es el tráfico de drogas, es la criminalización del feminicidio, simplificando los procedimientos para dictar alertas de violencia de género. Respecto a los procedimientos de alerta de violencia de género, ningún estado presentó informes sobre el cumplimiento de la recomendación. El único estado que tiene alguna información vaciada dentro del informe que presentó el Estado mexicano es el Distrito Federal, y es sobre justamente la política a la que más se opuso el Estado federal, diciendo que es un avance del gobierno federal la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas en el Distrito Federal, ¿no?
No hay informes de Oaxaca, no hay informes de Chiapas, ninguna entidad federativa tiene sus propios mecanismos de evaluación y de seguimiento de las convenciones, por lo que por lo menos el legislativo estatal, que aquí está Ernestina, tendría que ponerse la misión de cumplir con lo que establecen las recomendaciones. Hay muchas recomendaciones que están pendientes respecto a la salud de las mujeres, respecto al empoderamiento de las mujeres, respecto a los recursos financieros, respecto a los derechos de las niñas. Pero también hubo presentación en este caso de casos de feminicidio, y cada feminicidio, incluyendo por supuesto los que ocurren en el Distrito Federal, siguen quedando impunes, siguen las mujeres sin acceso a la justicia, sin garantía del debido proceso. El Distrito Federal sí es una ciudad, queremos que sea una ciudad feminista, es una ciudad un poquito más avanzada, pero le falta muchísimo, pero muchísimo, para que los derechos humanos de las mujeres sean respetados plenamente. Entonces, aquí está una agenda legislativa. Creo que todas las que estamos acá vamos a estar ahí como una mosca en el oído de todas las legisladoras y legisladores de todos los ámbitos, en todos los niveles, porque realmente quien saca adelante muchas veces las recomendaciones son las activistas, y yo agradezco a la doctora Gloria y a todas cada una de las que están acá por haber venido. Gracias. Solas no vamos para ningún lado, que es precisa una alianza nacional de mujeres representantes de distintos sectores y que juntas podamos empujar políticas, mecanismos que de manera efectiva erradiquen la violencia contra las mujeres y las niñas en este país, en la Ciudad de México, ante la emergencia en la que nos encontramos y ante la demanda del Comité CEDAW de tener que presentar primeros resultados en 2 años. Le cedo la palabra a Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La dinámica es la misma, cada participante cuenta con 5 minutos y su participación hará observaciones, comentarios sobre las recomendaciones que fueron discutidas en el primer panel. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días. Voy a tener que salir corriendo, mil disculpas, tenía previamente agendados algunos eventos, pero sí quise venir, aunque fuera muy a prisa, porque lo primero que quiero destacar es que estamos a 5 semanas apenas de la publicación de estas recomendaciones y estamos aquí discutiéndolas. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante, no nada más por el plazo que tenemos en algunos de las agendas de rendir un informe en 2 años, sino porque se requiere trabajar sobre este tipo de recomendaciones, que no son recomendaciones que se pueden cumplir en 1 año, sino que requieren básicamente de un trabajo, como decía, de mucha concurrencia, y por eso no quise faltar, y hay que reconocer que a 5 semanas estamos aquí empezando la discusión. Lo segundo que creo que es muy importante señalar, y son 2 observaciones, digamos, generales. Lo primero es que hay que reconocer y hay que entender que las recomendaciones son para el Estado mexicano, no es para el gobierno, es para el Estado, son los 3 niveles, y además, muy importante, en general en todas las convenciones, en todas las recomendaciones, se nos olvida también que hay niveles que competen a la federación, pero no es únicamente a la federación, sino también al ámbito local, y por lo tanto, en ese contexto, cobra también importancia en que aquí tengamos agendas federales, pero también tengamos y construyamos una agenda local que tenga que ver con las respuestas de estas 67 recomendaciones en este caso. Lo otro es algo que comentábamos muy al principio también en la mañana, que tenía que ver con cómo tenemos que empezar a construir, no nada más desde la lógica de lo que las recomendaciones vinculantes de por sí nos dan, sino recuperar al día las 36 recomendaciones generales que ha venido presentando la CEDAW, que nos dan una ruta también de trabajo que podemos interpretar como líneas estratégicas y rutas que creo que servirán muchísimo. Déjenme ir muy rápido ahora sí en las cosas de algunos aspectos de lo que comentaron las compañeras en el panel anterior. Primero, es en la parte de esto de la recomendación, en la lógica de la recomendación general número 30, que tiene que ver con cómo incorporamos a las mujeres en los procesos de paz, en los conflictos, etcétera, y reconocer algo que es muy importante en esta ciudad y también en el país, pero sobre todo en los datos de esta ciudad. Jackie ya nos decía, 70% de las solicitantes son mujeres. En la comisión tenemos también esa lógica, 7 de cada 10 son mujeres.
Aquí lo importante es que más de la mitad van para hablar por otros. Es decir, estamos hablando de un proceso de defensoras de derechos de todo terreno, en territorio, que lo que tenemos que hacer es, ok, tenemos acá la paridad, los procesos de, ¿no? Pero los procesos tienen que empezar abajo, porque muchas de esas luchadoras y defensoras y esas que están trabajando por los otros no son reconocidas ni por su trabajo comunitario, ni como defensoras de derechos humanos, y creo que en esa lógica podemos avanzar mucho, y en esta ciudad pues tenemos eso. La gran mayoría de los procesos de trabajo, de cuidado, etcétera, están en las mujeres. Y creo que ahí tenemos una oportunidad mayúscula para retomar esta recomendación y poderla hacer realidad. Lo otro tiene que ver con los feminicidios. Ya lo planteaban las compañeras, la comisión tiene 29 quejas relacionadas con feminicidios ahorita en investigación y 2 recomendaciones. La última la acabamos de emitir, es nuestra primera recomendación del 2018 en el caso de Lesbi, y lo que estamos haciendo en la lógica del trabajo que también nos está promoviendo la lógica de por qué estamos aquí, es trabajar con las organizaciones. Acoso sexual, nada más quiero decirles, tenemos 185 quejas en la investigación, es un tema que tendríamos que estar abordando muy fuertemente. Embarazo adolescente ya lo vimos, sobre todo aquí hay una diferenciación, lo que estamos viviendo en Tláhuac, que es diferente a lo que estamos viviendo en la Benito Juárez, es agenda y es una agenda que podamos seguir compartiendo. La otra es cómo fortalecemos a esta ciudad como ciudad santuario y como ciudad protectora, ya lo decían en la lógica de las periodistas desplazadas, ya lo decían en la lógica de la nueva sentido de migración en la ciudad. Finalmente, y con eso cierro porque ya se acabó el tiempo, también tenemos agenda de derechos de personas indígenas. Acabamos de emitir una recomendación donde 2 casos son de debido proceso por falta de intérprete, ahí tenemos también cosas que avanzar. Y bueno, finalizo diciendo que, como ven, también las instancias de las comisiones de derechos humanos tenemos un papel que jugar aquí, lo jugaremos de la mano de quienes toman las decisiones, de quienes tienen la responsabilidad del Estado, pero también desde las organizaciones, y pues digamos bienvenidos a este tipo de espacios que son el inicio muy rápido de trabajos que tendremos que hacer en conjunto. Entonces le agradezco muchísimo, de veras venimos a tomar nota. Voy a empezar por destapar a 2 compañeras de mi equipo para dar nota. Le voy a pedir a Jeru Aparicio que se pare aquí, ella va a dirigir el programa, la Dirección General de Violencias contra las Mujeres. Jeru es una victimóloga con muchos años de lucha, apoyando sobre todo en la atención de las mujeres violentadas. Y la doctora Yasmín Pérez Aro, ella es doctorante del Colegio de México, es experta yo diría que de las primeras expertas en este país en políticas de cuidados. Ella va a dirigir la transversalidad en la Secretaría. Estoy muy contenta con mi equipo, pero sobre todo gracias, Yasmín, por haber aceptado, y Jeru, formar parte del equipo. Pero lo más valioso de todo para mí es tomar este lugar en el momento de la 4ª transformación y el gran cambio, porque la oportunidad que yo tengo para mí sí es única. El tema de mi vida, de los derechos de las mujeres, de los adolescentes, tomarlo en este momento cuando todas las condiciones, ¿no?, están, cuando todas las vibras están de nuestro lado. Ustedes no se imaginan lo cobijada que me siento de tener Ernestina Godoy dirigiendo, ¿no?, el congreso, el primer congreso local de la Ciudad de México. Paula Soto también, que va a estar, esperamos, en la comisión de género. Entonces estoy muy bien cobijada con la primera mujer electa jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, una mujer que está muy comprometida con el tema, muy comprometida. Ustedes escucharon todo su posicionamiento durante la campaña, ¿no? Siempre puso en un lugar muy importante
y además ella asume por primera vez la primera constitución de la Ciudad de México y lo asume con todo, una constitución que tuve la oportunidad de participar como diputada constituyente, donde se logró colocar la vida digna como centro de toda la Constitución. Para mí eso es lo más importante. La agenda de género, no la voy a hablar todo lo que está en la Constitución porque ustedes ya la saben y se me va el tiempo, ¿no? Pero quedó toda la agenda de género, sobre todo centrada en una visión integral. Y yo eso es lo que quiero subrayar de lo que va a ocurrir en esta ciudad, incluyendo lo que me toca empujar desde la Secretaría de las Mujeres. Y este es un programa estructural. No se ve la política de la mujer aparte, sino vemos que aquí hay un tema estructural de desigualdad, hay un tema estructural de violencia generalizada, gravísima, de escándalo mundial y social y local, y hay un tema cultural que llevamos hace mucho y que hay que empujar, ¿no? Que es acabar con el machismo y acabar con el desprecio a lo femenino, que parece que continúa y continúa. Como sabemos, los cambios culturales son los más lentos, pero también se van a empujar. Quiero decir que principalmente y la prioridad va a ser la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es de escándalo, porque somos una ciudad muy avanzada en derechos sexuales y reproductivos, es el tema de mi especialidad, como ustedes saben, pero es una gran paradoja que tengamos estos grados de violencia. Y si no la tomamos con toda la seriedad, yo me siento también muy acompañada, porque tenemos claro que no solo la Secretaría de las Mujeres luchará contra la violencia, sino todas las secretarías y todas las alcaldías, ¿no? Hay personajes muy importantes al frente de las alcaldías y al frente de las secretarías que también tienen conciencia de la lucha y del nivel de violencia general, que es muy amplio, y específicamente de la violencia contra las mujeres. Entonces, sí quiero terminar diciéndoles que la jefa de gobierno es una mujer muy aterrizada, ¿no? Ella es una científica, es una física así de lo físico. Ella es aterrizada. Y una de sus estrategias en las que nos metemos todas las secretarías son los 300 centros de innovación social que va a instalar, en donde se va a reconstruir el tejido social, centrado uno en las ciberescuelas, en elevar el nivel escolar de las mujeres y los hombres, ¿no? Primero a nivel escolar, o sea, todo aquel que no terminó la primaria, la secundaria, la preparatoria. Ese va a ser el centro, la ciberescuela, donde va a haber apoyo en salud, donde se va a haber un desarrollo cultural, deportivo, prevención de la violencia, y donde todas las secretarías estamos involucradas para que en 300 puntos, que son los más pobres y más violentos de esta ciudad, se construya, fortalezca el tejido social y desde ahí se apoyen todas las políticas enfocadas a los derechos humanos. La nueva Secretaría de Desarrollo Social va a llevar como título también la lucha por los derechos sociales y económicos. Hasta ahí la dejo. Muchísimas gracias por la invitación. El estar en el primer Congreso de la Ciudad de México es una gran responsabilidad. Voy a dirigir la fracción parlamentaria más grande, que es Morena, y seguramente pues estaremos dirigiendo el Congreso, lo que, bueno, por un lado, Gaby dice, me siento protegida, yo me siento más protegida porque ella está en la Secretaría de la Mujer y seguramente nos va a ir dirigiendo cuál es nuestro camino, ¿no? Le dimos una pasada rapidísima, es muy grande y más lo que ustedes nos han comentado, y pues está todo el tema de los ejes temáticos que aquí ya se platicaron, no son todos, ¿no? Pero que tiene que ver con que hablan de que el papel del Poder Legislativo, yo digo en los dos ámbitos, para garantizar la aplicación de la Convención, nos están invitando a ir por ese lado, ¿no? Entonces, realmente es un trabajo enorme, ¿no? Que así como Gaby dice, nosotros nos vamos a centrar en el tema de la violencia. Seguramente en las discusiones del Congreso tendremos que ir
viendo cuáles son los más urgentes que ustedes nos vayan indicando, porque pues tenemos que ver todo lo que tiene que ver con discriminación, política de igualdad, estereotipos, prácticas dañinas, violencia de género, mujeres, paz y seguridad, tráfico y explotación, prostitución, participación en la vida política, nacionalidad, migración, educación, empleo, todo eso. Entonces sería, creo que hasta mentir, decir, lo vamos a tomar todo. Creo que vamos a tener que ir trabajando junto con ustedes, porque ustedes son las que saben, ustedes son las que le han dado seguimiento a estas recomendaciones, las que van incluso con las expertas, y como dijo Cintia, seguramente son quienes arrastran el lápiz y redactan las recomendaciones, ¿no? Ubiqué algunas cosas así rapidísimas, ¿no? Que nos competen, ¿no? en la Ciudad de México, ¿no? Es pedir una legislación que permita transversalizar la perspectiva de género, evitar que se emita legislación contradictoria entre diversas materias donde por una parte se potencialicen o establezcan acciones positivas o sustantivas, mientras que en otros se limiten derechos, ¿no? Tenemos que establecer mecanismos de vigilancia y monitoreo para evaluar la aplicación de los entes públicos, crear a nivel orgánico de los congresos las instancias especializadas en el tema de igualdad y no discriminación, aumentar los recursos presupuestarios para la ejecución de acciones, ya lo platicamos con Gaby en relación a la Ciudad de México, promover medidas legislativas que doten de incentivos, facilidades administrativas y fiscales a los grupos de la sociedad civil, en especial, obviamente, organizaciones no gubernamentales de mujeres que han dado prioridad a la eliminación de la violencia. Instrumentar a nivel local, evitar la violencia contra las mujeres. Y pues ustedes saben, en unos días entra en vigor la Constitución, nos toca a este Congreso armonizar toda la legislación de la ciudad y tiene que ser con perspectiva de género, ¿sí? Ya la Constitución perfila esta ciudad como una ciudad de derechos, más que de derechos, ¿no? Los tenemos que hacer cumplir, ¿no? Tenemos el reto fundamental de seguir con la progresividad de los derechos de las mujeres. No vamos a permitir un paso atrás, aunque nos quieran decir, hablemos del Código Penal Federal, sí, pero en la ciudad respetando lo que ya ganamos, nada más, ¿no? Me toca desempeñar esto, refrendo pues mi compromiso, mi calidad de mujer progresista, mujer de izquierda, y sobre eso nos vamos a estar viendo y vamos a seguir trabajando solo con ustedes, solo con las mujeres, y muchas gracias por o el orden más bien de esta mesa, la lógica es ir de lo local a lo federal. Adelante, Maricela. Muchas gracias por la invitación. Pues la verdad es que estas recomendaciones nos hacen una agenda, y la agenda para el nuevo gobierno, tanto federal como local, nos abre una gran oportunidad para el futuro. Y pues hemos estado luchando muchas décadas, me parece que lo podremos hacer, y entonces lo primero que me pregunto es cómo 67 recomendaciones vamos a darle seguimiento. Creo que hay que encontrar una metodología donde la pluralidad de los pensamientos feministas puedan estar representados y podamos analizar los temas. Pensar en poder apropiarnos de un tema que nos permita darle seguimiento de manera profunda. Creo que hay una gran experticia en las organizaciones de la sociedad civil, en las académicas, y eso pues es una cosa de enorme riqueza. Para mí el tema está en el concepto de la transversalidad. Creo que para cumplir estas recomendaciones lo que tenemos que considerar es la transversalidad, y eso nos obliga a repensar nuestras instituciones que hemos creado con muchos esfuerzos desde hace muchos años, y repensarlas de una manera integral, y pensar también
en su rediseño para el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, hay unidades de género que se han venido haciendo por ley y tendríamos que pensar la manera de cómo articular a todas esas unidades de género, de todas las dependencias, para que cumplan bien claro con la tarea y podamos tener el ABC de lo que hay que hacer para la transversalización de la perspectiva de género. Y como soy muy parlanchina, mejor voy a leer, si no, no alcanzaré a dar todos mis temas. Las recomendaciones que emite la CEDAW al Estado mexicano están enfocadas en los siguientes rubros: armonización legislativa, fortalecimiento institucional para lograr una efectiva transversalidad de la perspectiva de género, transformación de la cultura social que abata la desigualdad de género y atención de problemáticas focalizadas de la población femenina. De lo anterior podemos desprender los siguientes comentarios. La armonización legislativa. Existen importantes avances en materia legislativa que reconocen los derechos de las mujeres y sientan las bases para que puedan ejercerse. El problema es que no se aterrizan, al margen de que necesitan muchas de ellas adecuaciones. El no aterrizarse de una manera efectiva en la realidad es el gran problema que tenemos, porque esto nos lo reconocen a nivel internacional, qué bonitas leyes tienen y somos paradigma, pero ese no es el problema. Hay que dar el siguiente paso. Lo que hace indispensable trabajar para que no se queden como letra muerta y cumplan sus objetivos a través de la asignación de presupuestos para que todos nuestros mecanismos y nuestras leyes nos puedan dar cumplimiento. Y aquí hago una acotación de que es necesario revisar todo el tema que se ha logrado durante muchos años en el presupuesto y la etiquetación de recursos, qué sí, qué no, y cuál es la obligación de las dependencias de poner recursos para el cumplimiento de los objetivos de género. Lo anterior, ya que muchas veces los avances se centran en los reconocimientos de derechos políticos o enfocados a la salud reproductiva, pero no hemos logrado impactar en los derechos económicos, sociales y culturales. En el caso de la Ciudad de México, la Constitución pues nos abre una gran oportunidad y allí las mujeres hemos estado metidas de una manera u otra, diciendo, proponiendo lo que ha dado por resultados y la receptividad que hubo en el proceso que pasó. El reto de una instancia como esta está en lograr la incorporación de la perspectiva de género en las acciones que realice el poder político como una directriz de política que tendrá el objetivo de hacer comprensible el género como una categoría de análisis social con implicaciones concretas en la manera en que se conciben los problemas públicos y se planifican las políticas para abordarlos, a partir de evaluaciones internas y externas, porque esto es importante, pero además ver cómo podemos cumplir con los objetivos. La transformación de la cultura social en la Ciudad de México se ha trabajado al respecto y la experiencia marca la pauta para adentrarse a realizar una labor desde las comunidades e instituciones que vayan aterrizando todas las normas y políticas que tenemos sobre derechos de las mujeres. Aquí es fundamental contar con una convicción y compromiso para realizar la agenda del movimiento feminista desde los diversos ámbitos de poder. Tenemos la oportunidad única de construir agenda, abrir brechas, sembrar camino, cosechar resultados y defender los logrados. Y entonces, pues aquí se hablaron de los temas focalizados. Aquí creo que se pueden hacer cosas muy importantes, pero también diría que una de las cosas fundamentales es dejar de ver a las mujeres como sujetas solamente de la política social y de apoyos económicos, que eso es importante y no podemos soslayarlo porque podemos seguirlos dando. Lo que tenemos que ver es a las mujeres como sujetas de derecho, y aquí yo diría, ¿qué sucedería si incluimos a las mujeres para el desarrollo de nuestro país como por su capacidad productiva? Si realmente hubiera una incorporación productiva de las mujeres, este país avanzaría muchísimo, porque eso es lo que tenemos que hacer para lograr que todas las mujeres tengan autonomía económica, con todo este cobijo del Estado y del gobierno para poder avanzar. Muchísimas gracias. Justamente la agenda para la CEDAW y darle seguimiento a la misma. Muy brevemente, porque la Comisión Nacional pues hemos hecho, y sobre todo para Ernest y aquí me queda Manu, todo lo que nos ha tocado para la agenda, les vamos a hacer llegar formalmente. Hicimos un estudio como Comisión Nacional que con la senadora de la Peña presentamos en el Senado de la República,
con las diversas instituciones de los tribunales y locales y federales, así como las instituciones de la CONAGO, que son muy importantes, que es una hoja de ruta justamente con la agenda de CEDAW, que está aún pendiente, que tendremos que ir construyendo, y particularmente algunas cuestiones armonizables en la Ciudad de México, que tenemos 64 cuestiones armonizables pendientes aún, Ernest, que se conjuntan justamente con la nueva constitución que se generó y que tiene que ver con una perspectiva transversal de derechos humanos. Los temas torales particulares son desarrollo económico, fomento y desarrollo para las mujeres y prevención de todo tipo de violencia, que es una cuestión que en la Ciudad de México aún queda pendiente en ese rubro. En materia federal, Malu, no es importante colocar que aún hay algunas cuestiones, no estarás en la Cámara de Diputados, que tiene que revisarse el anexo 13, por supuesto, estamos muy preocupados con la cuestión del presupuesto, pero es muy importante, sabemos que tenemos contigo una gran aliada para poder ir construyendo esta parte sustantiva para mejorar los presupuestos, porque al final del día constituyen una parte toral y transversal para la política pública. De las 64 recomendaciones que vienen de la CEDAW, debo de decir que hay una serie de cuestiones particulares que para la Ciudad de México hay que hacer visibles. El año que entra es el Año Internacional de las Mujeres Rurales, que inició hoy, este año, y que el año que entra empieza con todas las cuestiones de lenguas maternas, y que es muy importante porque en la Ciudad de México se hace muy invisible la parte rural y la participación de las mujeres en las zonas rurales, que justamente son las que dan contención y parte del trabajo de desarrollo comunitario en las zonas rurales que son poco visibles en la Ciudad de México. También otra parte sustantiva tiene que ver con las cuestiones de orden migratorio, que en la Ciudad de México es que aquí la presidenta Copes ha sido también una gran aliada, y que tiene que ver, Gaby, también con una política de atención integral y transversal a las cuestiones de paso, de tránsito y de retorno en las mujeres, que es una parte fundamental, y las cuestiones también de las mujeres afro en la Ciudad de México. Es una parte muy importante y que también la CEDAW recomienda particularmente este tipo de cuestiones. Señalar también que en la Ciudad de México una de las partes que nos ha generado una parte sustantiva de preocupación es el diseño de una política integral e integradora para que conjuntamente con las alcaldías, en una lógica de prevención y de promoción de cuestiones, en particular hay un mapeo que hicimos como Comisión Nacional donde hay las cuestiones de feminicidio. Nosotros como Comisión Nacional reiteramos la gran preocupación en la Ciudad de México de las violencias en zonas sobre todo urbano-populares y en las franjas de Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo Madero, donde nos parece sumamente delicado que se invierta y que haya una política integral para este tipo de cuestiones. También insistir que dentro de las lógicas que están también por armonizarse, ahí con Resina insistir y reiterar la importante necesidad de poder construir un presupuesto para la Ciudad de México con perspectiva de género. Ernest, no está acabado y afinado en esta situación, y sería muy prudente poder ir construyendo con toda la expertise de aquí de nuestras aliadas, y conjuntamente la CNDH se suma a esta importante necesidad, porque es necesario tener esta situación. Por último, que insistir, reiterar que la CEDAW coloca una clara paso por dónde caminar. Pero otro también es la Agenda 2030 que tenemos que construir de manera colegiada. Es decir, la lógica de la Agenda 2030 es fundamental y varias de nosotras hemos venido caminando para poderla trabajar con ustedes. La Comisión Nacional reitera este compromiso a través de Luis Raúl González Pérez, que es nuestro presidente, y de su servidora, que me toca ver y atender estos temas, y no más que agradecer este espacio y concretar con un compromiso conjunto, y que estamos muy orgullosas que mujeres como ustedes estén donde están. Bueno, en primer lugar, cuando escuchaba a Gabriela Rodríguez mencionar que tenemos una violencia generalizada contra las mujeres, me recordó el gran debate que se suscitó cuando Juan Méndez, el relator contra la tortura de Naciones Unidas, llegó a México, y después de revisar, de reunirse con las organizaciones, etcétera, de comprobar, llegar a incluso a algunos lugares, concluye en sus recomendaciones de que ciertamente hay una violencia generalizada en nuestro país, y de manera particular, si la revisamos, claro que enumera la violencia que se sufre por la condición de género. Entonces, sí, ese es el problema. La CEDAW
La CEDAW tiene la virtud de ser el Tratado de Derechos Humanos de las Mujeres. Y como es un tema totalmente transversal, tiene que ser leído, y así lo hace el comité, desde el enfoque de todos los tratados en materia de derechos humanos, de tal manera que la CEDAW integra todo lo sustantivo que se ve en otras convenciones. Ya hablé de tortura. La tortura es una forma de violencia que tiene distintas expresiones, y el caso del tema que nos ocupa alrededor de la Constitución de la Ciudad de México, pues no tendríamos por qué no mencionar la importancia de haber logrado, después de muchas dificultades, miren, el Senado como Cámara de Origen duró casi 3 años para lograr concretar la reforma constitucional que permitiera la integración del constituyente. Ahí se logra como un primer paso la integración paritaria de mujeres y hombres, y claro que la Constitución es esa Constitución que conocemos precisamente por la virtud, por la cualidad de tener a mujeres constituyentes. No nos hagamos bolas, por eso es que se avanza, porque las mujeres ahí están. En segundo lugar, quiero decir que como sabedora o estudiadora, no sé cómo decirme, durante todos estos años en que he estado trabajando desde la perspectiva legislativa, me gana tener que decirles que una de mis conclusiones de vida es que es importante que el marco jurídico se transforme. No es un asunto de voluntad, de buenos deseos. Parece que puedes encontrar quienes pueden actuar así, pero me parece que tenemos que garantizar, como lo menciona el CONCEDAW, una revisión puntual al marco jurídico para que tenga ese marco jurídico una transversalidad de la perspectiva de género y se sustente en principios rectores de los derechos de las mujeres. La perspectiva de género, por supuesto, pero también la igualdad sustantiva. Claro que no hay que olvidarnos de las niñas y las adolescentes con interés superior de la niñez, y por supuesto el gran principio de no discriminación, que es transversal y que es horizontal. Aquí se han mencionado, y creo que no tiene desperdicio cada una de las participaciones de la mesa anterior, y lo que yo he escuchado de mis compañeras en este panel, que seguramente quienes faltan de hablar también irán por la misma ruta respecto de que en mi conclusión no tiene desperdicio ninguna participación. Ciertamente estamos ubicando con toda precisión cuáles son las tareas que tenemos que hacer, y yo solamente quiero recordar para terminar que en el marco jurídico hay leyes que son generales, leyes que son nacionales, que ya están ahí y que tienen que implementarse. La ley contra tortura habla de la tortura sexual. La ley contra desaparición forzada habla en su segundo capítulo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y tiene transversalidad en la perspectiva de género desde que empieza hasta que termina. Así puedo hablar de otras. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una ley general. Es decir, hay marco jurídico que compete también a la Ciudad de México, y por supuesto quedan pendientes para las nuevas legisladoras que entran a partir del 1 de septiembre, el continuar trabajando en la revisión de lo que hace falta por hacer, de reformar. Hay muchas cosas que faltan por reformar. Lucía Lagunes nos hablaba de los pendientes del mecanismo, sí, la importancia de que haya una fiscal, mientras que la FEADLE no sea autónoma, perdón, eso no va a poder ser nunca que funcione. Yo estoy convencida, tú sabes que pertenezco al mecanismo del 2012, de tal manera que sí necesitamos que haya entes que sean totalmente autónomos y se garantice su autonomía, y hay entes que se tienen que regir a partir de la implementación de las leyes y otras leyes que hace falta por hacer y que es necesario seguir trabajando para atender cada una de las recomendaciones. Termino. Los avances de los derechos de las mujeres y de las niñas ha sido gradual. Así hemos ido durante decenas y decenas, siglos. Se pasa la estafeta. Yo creo que ahora hay enormes condiciones, y yo le deseo todo el éxito a quienes van a asumir las decisiones que vienen en los próximos años, y espero que lo hagan bien, sobre todo por el bien de los derechos
de las mujeres y, como decía Marisela, sujetas de derechos. Ese es el camino y a ese camino tenemos que trabajar juntas donde estemos. Muchas gracias. Lo anterior es una lección. A mí me encanta sentarme con mi libreta a tomar apuntes de todo lo que tengo que hacer. Si de alguien he aprendido desde la sociedad civil, ustedes van, vienen, se incorporan, se meten en la dinámica, en la discusión, y uno que tiene que pedir permiso a ver si la dejan asistir y saber lo que hay que hacer. Entonces, a mí me da mucho gusto que ustedes puedan acompañar estos procesos. Pero además de dar las gracias, que me tardé mucho, quiero decirles que le demos un ratito de aplausos a Adriana Luna Parra, que decidió dejarnos de adelantarse. Ustedes la conocen, la conocieron, aquí estaría levantando la mano antes de que terminara cualquiera de nosotros de hablar, para hablarnos de las mujeres adultas mayores, seguro. Entonces, pues va por ti, Adriana. Bueno, decirles que primero vamos y tenemos que hacer por todos los derechos para todas las mujeres, sin excepción. Eso es lo que dice la CEDAW y es lo que nos mandata también nuestro ser como feministas, aunque no nos dijera la verdad, nosotras estaríamos diciendo todos los derechos para todas las mujeres. Porque a veces nos decimos feministas, sí, pero estos derechos no, pero este no, vamos por todos los derechos para todas las mujeres. Como feminista, como mujer, como mexicana, como legisladora, creo que ese es el mayor reto que tenemos todas y todos. Primero, aceptar las recomendaciones. Vámonos a aceptarlas. Ya trabajar sobre estas recomendaciones y no buscar la complacencia. Si de algo se distinguió el gobierno federal, fue por una simulación discursiva que apestaba. En el discurso, maravillas, pero en los hechos, si no ha sido por el impulso que tuvieron las legisladoras, la verdad, y te lo digo y te lo he dicho, Angélica, cerraron filas y se metieron las legisladoras federales, senadoras y diputadas. Si no ha sido por el impulso que le metieron y cómo cerraron filas, no hubiéramos logrado ni eso hubiéramos logrado, porque en el discurso, no hombre, yo tengo hijas, ya saben los discursos que se aventaban en todos los partidos, yo tengo hijas, yo soy hijo de la madre, y hay madres y medias que decían, pero en los hechos no hubo alerta de género cumplida, no hubo un sistema nacional de cuidados, que es por supuesto una súper tarea que tenemos que hacer. No hay dinero para lo que nos acaba de decir Lucía, es decir, esta simulación, esta autocomplacencia no va a funcionar si no la hacemos funcionar. Bueno, siguiente tema, mis pendientes. A mí me encanta lo que está diciendo aquí nuestra compañera, porque la verdad, qué bueno que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea la que lleva el tema de la igualdad. Es decir, la ley de igualdad, ustedes tienen que darle seguimiento, ¿no? Y la verdad, creo que fue una buena decisión. Estábamos muy enojadas con el Instituto Nacional de las Mujeres y dijimos, no se lo vamos a dar al Instituto Nacional porque hace lo que quiere cuando quiere y no nos pela a las feministas. Entonces, ¿a quién le damos esta función? A la Comisión Nacional. Y la verdad no nos equivocamos. Lo está haciendo muy bien, pero creo que también hay que devolverle ciertas facultades al Ejecutivo para que haga también su tarea. Porque si no se quedan en recomendaciones y entonces necesitamos que no quede únicamente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en recomendaciones. Yo creo que vamos a avanzar en el tema fundamental que dijeron todas, frenar la violencia contra las mujeres, todo tipo de violencias, y vamos a incorporar, por supuesto, otras violencias. La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencias tiene 11 años de vigencia y necesita serias reformas, incorporar otras violencias, como el tema de la violencia cibernética, de la violencia obstétrica, que traemos una discusión ahí que hay que respetar, como es la violencia en el noviazgo, que no se ha incorporado, que tenemos también ahí una reforma que hicimos y que lo que se hizo está bien hecho, pero urge avanzar más. Pero no vamos a hablar de las 7 mujeres de cada 10, no. Vamos a hablar de las madres que están en las fosas buscando a sus hijos y a sus hijas,
de las madres que están trabajando en la calle a ver dónde carajo las escucha alguna autoridad. Vamos a trabajar también por aquellas mujeres que están luchando por la justicia para sus hijas, incluso habiéndolas encontrado, pero que no ha habido la justicia. Es decir, esta violencia institucionalizada y del gobierno tenemos que abatirla y no hacer más que avanzar en ese tema. Híjole, bueno, pues ya me voy. Nada más decir que vamos por el Código Penal único, sí hay que hacerlo, con principios progresistas, progresivos. Es decir, que no sea y no pongamos en riesgo a la Ciudad de México, por supuesto, lo vamos a hacer, el artículo 73 constitucional, no viene eso, pero lo vamos a hacer. Denme medio minuto nada más, las reformas a la ley, ya lo dije, y por supuesto las reformas al Instituto Nacional de las Mujeres. La ley del Instituto Nacional de las Mujeres se quedó abajo, la ley de igualdad lo supera, y tenemos un estatuto y un reglamento hecho mezcla y desmadre. Por último, lo de la alerta de violencia de género es un tema muy importante. Vamos a revisarlo, no vamos a discutir entre nosotras si es nacional o no la alerta, sino qué está pasando con las autoridades y quién de verdad debe resolverlo. La CONAVIM ha sido un fracaso. Para mí es un fracaso, lo siento, hay gente que dice que lo ha hecho muy bien, la FEMINTRE no se diga, bueno, y las personas que están ahorita ahí, otro fracaso. Discúlpenme, pero perdónenme. Y por último, quiero nada más decir, se han tratado muy mal a las víctimas, se han tratado muy mal a las defensoras, se han burlado de ustedes y eso me parece que ningún gobierno podría seguirlo haciendo. Vamos por el Sistema Nacional de Cuidados, que urge, es urgente el Sistema Nacional de Cuidados. Vamos, por supuesto, por una ley de pensiones alimenticias, o lo metemos en donde tengamos que meterlo, pero hay que hablar, todas las mujeres se están quejando del tema de la pensión, y por supuesto, pasar de la igualdad formal a la igualdad sustantiva. Y las tres autonomías que tanto las estamos hablando, la política, la autonomía económica y por supuesto la autonomía en la toma de decisiones. No voy a echar en saco roto. Yo me siento, se lo digo con todo respeto, abrumada en la madre. Ahora sí podemos hacer todo lo que soñamos, mujeres. Pero sí les pido un favor, y ahorita lo estaba platicando con Ernestina. Vamos a ver un método para que ustedes nos acompañen, es decir, que tengamos un kit de organizaciones expertas en esto, en esto, en esto y en esto. Ya lo tienen, ya lo hay, nada más nos falta tenerlo en la mano. Oigan, que tenemos un tema sobre esto, a ver, aquí está, no sé, el Sor Juan, por ejemplo, ¿no? Que ahí está para ayudarnos en este tema. El Nacional Indígena, la asociación que estaba diciendo ahorita la compañera, que se ha especializado. Eso es lo que queremos. Vamos a arroparnos juntas. Yo no he caminado sin ustedes, creo que he dado ejemplo de ello, y quiero seguir caminando con ustedes. Y sigamos juntas haciendo historia. Muchas gracias. El punto importante es la calidad de los informes alternativos que aportaron la sociedad civil en el proceso de preparación de las observaciones del comité. Y justo ahora que Malu hablaba de la necesidad de estar muy bien sustentadas con los diversos campos de especialización, recomiendo que no dejemos hasta aquí estos informes alternativos y que los sigamos utilizando como fuente de información, porque realmente fueron de gran calidad, muy bien hechos, muy concisos, y es lo que permitió la calidad de las observaciones con las que contamos hoy. Segundo punto, vimos en el panel de esta mañana la amplitud de los temas que constituyen ahora la ruta para cómo transversalizamos todos los derechos para todas las mujeres. Son muchos temas, el tema de violencia que mencionaba Gaby hace rato como prioritario, en sí mismo es un mundo de los tipos y modalidades de violencia. Entonces sabemos que cada quien va a ir trabajando y priorizando desde sus propios campos de especialización. Lo que sí tenemos indudablemente en común es este gran instrumento que es la CEDAW. Y para todas nuestras incidencias, desde donde estemos, es importante utilizarlo y recordar que este instrumento se compone de varios subinstrumentos que nos pueden servir. Uno son
las observaciones a México, obvio, acaban de salir muy útiles porque están enfocadas a México, pero esta mañana se mencionó también varias veces las recomendaciones generales, que estos son temáticas y entonces nos permiten cómo profundizar y utilizarlas también en la incidencia. Es importante porque forman parte de la CEDAW. Hay una específica sobre mujeres rurales, que mencionaba el tema de Erendira hace rato. Hay sobre mujeres migrantes también otra específica. Sobre violencia ya han salido dos. Belén mencionaba esta mañana la ultimísima, que es sobre paz y seguridad, que también podemos utilizar. Y dentro de lo que podemos utilizar de la CEDAW, no olvidemos tampoco lo que es el articulado de la convención, que realmente es corto. Recomiendo siempre la lectura porque se lee como novela policíaca y también nos puede ser muy útil, es muy apasionante porque abarca todos los temas. Mi momento favorito de la convención es el artículo que habla de medidas afirmativas de carácter temporal, porque esto nos sirve absolutamente para todos los derechos y todos los campos en nuestra incidencia, y más en este momento que estamos, que es otro punto que quisiera tocar. Tenemos este instrumento común, también tenemos tiempos comunes, donde es muy importante utilizar todos y todas estos instrumentos. Hablamos siempre de los mecanismos de seguimiento de la CEDAW, que es una cosa, cómo vamos a dar seguimiento a estas observaciones y lo que se hace con ellas, pero no olvidemos los tiempos increíbles en los que estamos ahora en México, que son de planeación, y no de planeación anual, sino de planeación para varios años, y también de presupuestación, que esto es anual, y sabemos la importancia de, a la hora de priorizar y hablar de políticas públicas, pues donde se ponen los recursos es muy importante. Entonces, utilicemos la CEDAW en todos estos momentos claves. Y por último, quisiera mencionar, porque fue un tema en la sustentación, y un poco siempre es un tema en la sustentación del informe de México ahora en julio en Ginebra, que no confundir gobierno mexicano y Estado mexicano, que ya se mencionaba también esta mañana. Entonces el gobierno federal un poco diciendo, bueno, yo solo me hago responsable del gobierno federal, ¿no? Y las expertas del comité diciendo, no, estamos hablando al Estado mexicano y estos son todos los niveles de gobierno. Aquí estamos en particular hablando de la política desde Ciudad de México, y esto también es lo que va a permitir rendir cuentas ante la CEDAW en 2 años y luego en 4 años, así para todas las entidades federativas. El caso de la Ciudad de México es particular porque en efecto ya ha sido pionera en varios temas en derechos de las mujeres. Bueno, la Constitución ya da como muchos temas pioneros, el derecho al cuidado es fundamental, entre otros. Entonces creo que la Ciudad de México puede seguir siendo pionera y conformarse como ejemplo y espacio de intercambio para que otras entidades federativas también agarren todo este instrumento que constituye la CEDAW y se puedan ir haciendo hojas de ruta en todos los estados. Muchas gracias. Clarísimo, siempre lo he tenido y cada vez más lo voy amarrando y lo voy agarrando. Las ciudades movemos a los países, me queda clarísimo. Es desde el ámbito local, es desde las ciudades que logramos que los países se vayan moviendo. Ejemplo de esto ha sido la Ciudad de México durante muchos años. Pero además en esta ocasión en particular, y sí quiero subrayarlo porque me parece fundamental, subir al nivel más alto de un gobierno el tema de las mujeres con la Secretaría de las Mujeres me parece verdaderamente un acierto, porque es estarnos colocando ahí y es estarnos visibilizando desde ahí. Entonces, no me parece menor, me parece que haberlo hecho es haber entendido el lugar que tenemos que ocupar las mujeres en una problemática tal como la que vivimos todos los días y que otras entidades federativas deberían de también estar mirando, porque con esto nos vamos a mover y nos vamos a mover todo el país. Hay algunos temas
que conversaron en la mesa anterior y desde las recomendaciones que traemos y frente al reto de la Constitución. ¿Cuál es la gran oportunidad de esta Constitución, además de lo valiosa que ya es poder? Todas estas leyes secundarias, toda esta construcción. Y a mí me parece que sí hay que pensar. Lo que no se quiso ver es transversalizar el tema de la no discriminación. Verdaderamente no es solamente un tema explícito en la ley para prevenir y eliminar la discriminación o en la ley de las mujeres libres de una vida de violencia. Es verdaderamente entender que un espacio, que un ambiente libre de discriminación es por supuesto un espacio mucho más armonioso. Entonces, cuando por ahí el COPRED estará presentando el primer Congreso de la Ciudad de México, ¿cómo miramos este tema en la elaboración de todas estas leyes que tenemos que ir haciendo? A mí hay un tema que me ha preocupado mucho y al Consejo nos ha preocupado mucho, y son las mujeres privadas de su libertad. Y ya lo decíamos por ahí, los motivos diversos por los que pueden estar, por el derecho a decidir que se geste en nuestro cuerpo, pero también muchas veces estar privadas de la libertad por un tema de acceso a la justicia. Y hay algo que me preocupa muchísimo, y es la carta de no antecedentes penales. Porque cuando las mujeres, sí, claro, pero cuando las mujeres vamos y estamos privadas de la libertad, sigue siendo las empresas, y que era un poco parte de lo que compartía yo al principio, que la siguen pidiendo y la siguen solicitando. Y aquí al Consejo sabemos que no te pueden pedir la prueba de embarazo y van y te piden la prueba de embarazo. Hemos dicho, por supuesto, porque lo trabajamos acerca de la carta de no antecedentes penales, pero la oficina sigue abierta aquí en Tlalpan y la siguen otorgando. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que una mujer privada de su libertad por un hecho que muchas veces es por discriminación, por no alcanzar acceso a la fianza, porque somos totalmente olvidadas en las cárceles, la familia las deja, las abandona, lo que no pasa con los varones, y sales y te encuentras a este espacio que verdaderamente me parece terrible. Otro tema es la población en calle. Seguimos y se sigue criminalizando la pobreza, y son las mujeres madres en calle que siguen viviendo esta criminalización. Y seguimos teniendo políticas públicas y tenemos siguiendo acciones en donde les quitan sus hijos a las mujeres que están en calle. Es increíble que sigamos viviendo esto en la Ciudad de México, y hoy todavía a partir de cámaras del C5 observando. En lugar de dar... Claro, de lo que estamos hablando aquí es de empoderar, de lo que estamos hablando aquí es de dar oportunidad, no de arrancarlos. O sea, ¿en qué momento? ¿No? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una niña o a una niña? Tú no estás con tu mamá, no estás con tu papá. Pero esto es como un ejercicio, y ya se me está acabando el tiempo, y eso es me da. Me parece que hablar de feminicidio, sí, y tenemos que hablar de transfeminicidios, porque lo que está atrás del transfeminicidio es ser una mujer. Y por otro lado, quiero también colocar en la mesa la importancia de reconocer el derecho de identidad de género de las niñas y de los niños trans, porque si a una niña trans le reconocemos su derecho oportunamente, yo estoy segura que va a construir su proyecto de vida y su personalidad desde esa construcción de género que se le dio la oportunidad de tenerlo desde muy corta edad. Y entonces va a ser una parte clave para empezar a eliminar los transfeminicidios que se dan en esta ciudad, y que quiero decir que tenemos 2 no resueltos desde el 2016, y que la Procuraduría se ha negado a darle seguimiento, y el juez dejó libre al criminal que ya tenía sentado en la mesa. Entonces, son ejercicios durísimos los que estamos pidiendo, y ya me voy, y me encantó haber hecho este foro, y creo que tenemos muy clara la ruta. Pero muchas gracias a todos. El punto de partida para continuar en esta estrategia colectiva con el fin
de darle cumplimiento a las recomendaciones del Comité CEDAW, que se traducirían nada más y nada menos en erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en la Ciudad de México y a nivel nacional. Muchas gracias a todos.